continuar con esta serie relacionada con el tema cómo meditar. Los vídeos que hemos elegido de extractos de momentos de grabaciones a Nirmala Salve son especialmente sobre el tema cómo meditar. Lo peculiar es que tiene una componente de entender, pero quizás es más grande la componente de experimentar. Entonces, primero, de este vídeo voy a extraer, digamos, lo que se puede entender y luego lo veremos en meditación para experimentarlo. Porque muchas veces estábamos en su compañía, nos explicaba cosas y verdaderamente lo más interesante era el estado al que llegábamos. Porque luego, en sí, sus enseñanzas sobre la meditación eran muy simples. Porque veremos que al final lo de hoy también desemboca en pon la atención en tu espíritu, ancla en el silencio y comienza a experimentar ese plano que va más allá de la mente, más allá de los pensamientos, que realmente ese plano es el plano espiritual, es el aspecto divino del universo. Entonces, hasta ahora ha ido como muy poco a poco porque ese plano es tan delicado que acercarse a él mentalmente pues ya lo estropea todo, digamos. Entonces, como ya tenemos esta experiencia del silencio, de sentirnos, pues ya es un poco escucharnos y ver cuando nos referimos a ese aspecto divino, cómo lo sentimos cada uno de nosotros. Es importante hacerlo desde el respeto a lo que percibimos y también en armonía con nuestra cultura, porque influye. O sea, desde pequeños, como hemos sido educados, y todo eso también vibra porque también tiene su base de autenticidad. Entonces, en momentos que hablaremos de ese tema, pues cada uno como que busquemos cómo percibimos eso, cómo resuena en nuestro interior. Bien, entonces lo peculiar de este vídeo es que trata las emociones buscando sublimarlas, iluminarlas. Porque hasta ahora hemos tratado más bien como que las emociones pues vienen del modo pensar, que nos genera distorsión, microterremotos, y lo que hemos buscado ha sido, pues observa el pensamiento, porque el pensamiento es lo que lo genera, y eso va a ir que se diluya y poco a poco nos tranquilicemos. Pero a veces esas emociones, su núcleo es algo puro, auténtico, importante. Y se trata de clarificarlas o iluminarlas para que lleguemos a esa esencia que está en ese deseo puro, profundo. Bien, entonces ella comienza explicando que la emoción es el poder del canal izquierdo. O sea, el canal izquierdo, el corazón, las emociones. Pero también están conectadas con el lado derecho. Y el lado derecho es el aspecto físico y mental. Y uno de esos aspectos es la respiración. Entonces, cuando una emoción aparece, hay un efecto en la respiración. Si, por ejemplo, nos sentimos atemorizados, pues el ritmo de la respiración aumenta. Entonces, en la meditación que haremos después, pues lo que propone es pausar la respiración, incluso buscando apneas, porque eso va a facilitar que la emoción se ilumine, se purifique, o sea, como se quite esa capa más mental y vaya más a la esencia. Entonces luego dice, observar la emoción y entregarlas al poder divino. Y al poder divino maternal, al aspecto de la Madre Divina. Entonces aquí es donde viene esta parte que os comentaba. Cada uno ver cómo resuena en nuestro interior, en este caso la Madre Divina. En nuestra cultura tenemos la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Nirmala Salve nos decía que el Espíritu Santo es la energía femenina, es la madre. Y además tiene sentido, porque en todas las
filosofías, religiones, es el padre, la madre y el hijo. Y en la vida misma también. Entonces, en nuestra cultura, ese aspecto de Madre Divina está en la Virgen María, en nuestra Madre Inmaculada, que de alguna manera se ha querido rebajar de escalón. O sea, en lugar de que pertenezca a la divinidad, a la Trinidad, pues han querido ponerla como en un puesto inferior. Pero de alguna manera nuestra sensibilidad, nuestra percepción, sobre todo aquí en Andalucía, pues hemos entendido la importancia de la energía de la madre. Entonces, en este caso, Nirmala La Salve propone entregar esas emociones a la energía de la Madre Divina, poner esa emoción a sus pies. Entonces, cuando hay una emoción que en el fondo tiene algo puro e importante, nos damos cuenta y lo entregamos al aspecto divino. Entonces, básicamente, es una experiencia que propone con una hipótesis muy interesante. Entonces dice, cuando os sentís agitados por emociones y determinadas emociones aparecen, sentid que esas ondas de emociones las entregáis a vuestra Madre Divina. Y cuando esas emociones llegan al poder divino, se iluminan. Y eso crea un poder que disuelve el problema. Pues fijaros, aquí tenemos una hipótesis muy interesante y también el experimento para llegar a ella. Ponemos en la atención, como hemos visto antes, un problema, un tema, viene la emoción, lo observamos y lo entregamos a ese aspecto divino que nos acompaña y eso hace que se ilumine y que algo ocurra. Claro, esto es un gran experimento con una gran hipótesis que está diciendo que cuando ponemos en nuestra atención iluminada, en la atención en manos de nuestro espíritu, algún tema y lo entregamos, algo ocurre. O sea, digamos que en términos de Jung, no sé si conocéis a Jung, fue un gran psicólogo, pero más profundo, profundizó mucho también en el aspecto energético. Entonces, él se refiere a ello como el inconsciente, trabajar desde el inconsciente. Nosotros lo hemos llamado más bien la consciencia de ser y la consciencia sin pensamientos. O sea, eso que va más allá del ego, que Jung denomina la consciencia, pues es el inconsciente. Pero el inconsciente parece que estás tonto y no te enteras de nada. Y en realidad se corresponde con la consciencia sin pensamientos o la consciencia de ser. Entonces, cuando entramos en ese estado, estamos actuando a otro nivel. Entonces, cuando meditamos, cuando nos damos cuenta de estas cosas, algo ocurre a nivel sutil. Viene a nuestro pequeño alrededor con algo que hemos visto en alguna persona cercana y nos ha creado ese sentimiento y queremos que la energía, digamos, se clarifique o se ilumine. Y también puede ocurrir a una escala más grande. Entonces, no sé si ahora mismo os estáis dando cuenta de en estos momentos que vivimos, que por una parte te viene una sensación de emociones de este tipo porque estás viendo comportamientos que dices dónde vamos, y por otra parte también te embarga un sentimiento de ¿y yo qué hago? Entonces, bueno, pues a pequeña escala hago algo. Pues sí, a pequeña escala, pero además sabiendo que quizás es una escala que suma, que se junta, que puede hacer que algo ocurra. Sí, dice, es como si las emociones llegaran como olas a la costa, se iluminan y así el problema es resuelto. Si estos deseos y emociones los entregamos al poder divino, a ver qué pasa. Ese sería el experimento de hoy. Bueno, pues vamos a hacer la meditación con este vídeo, porque realmente es un vídeo para meditar.
Entonces pongo el vídeo, traduzco y como ya digamos que hemos entendido todo lo que dice, pues con muy poquitas palabras ya nos ubicamos. Y hacia el final realmente es una meditación y hay una energía ahí que se percibe. Entonces vamos a experimentar con ello. Meditation, right? Let's see what is meditation, is what we have to do. Emotions are connected with your right side, also prana. Say, for example, if you are emotionally disturbed, just now we got disturbed. So our breathing also increased, and we felt the whole body was sort of reacting, and we were feeling the reaction of the prana, right side also, that it was trying to express itself. Like esta parte es la que hemos explicado de mana al lado izquierdo y cómo se conecta con la respiración cuando hay emociones. We started the tears, the water element, and all that came in, and the whole emotion was so much pouring out. And with that, our prana was also involved. Say, for example, if you're frightened. If you're frightened, she's not doing it. It's all right. If you're frightened too much, then what happens? She's all right. If you're frightened, then also you get your breathing very fast, isn't it? So it is connected. Yes, come. So it is connected. If you're frightened, it is connected with your prana in your breathing, and your whole system is connected with your emotion, physical system. El sistema físico está conectado con las emociones. Te está hablando de prana es la respiración. Como las emociones se conectan con el aspecto físico, y una de las respuestas es la respiración, el cambio. If you cry too much, or if you weep too much, or if you are a sad person, that shows on your face. Your Vishuddhi chakra also shows. And not only Anata, but also Vishuddhi. Then also your Agya goes out. So all the chakras reflect the left side in such a way that physical manifestation is also there. So it proves that both are very much connected. So las emociones también se expresan a través del Vishuddhi, que tiene que ver con los gestos de la cara. If you have to somehow or other dissolve these two sides within us, the left and the right side, because if you do not dissolve it, you are left halfway here. So you have to dissolve these two things. And to dissolve this, what should we do? What can we do in meditation? Pregunta, en meditación, ¿qué podemos hacer para disolver estos aspectos? Can you suggest? Say we have got prana and mana. Now prana represents the right side, and the mana shakti is the left side. All right? These two have to be dissolved. Laya means dissolve. Now, how do we do it? Dissolve these two things. They are connected with each other. After realization, not. So before meditation, we give ourselves a balance. All right? Which side is more, which side is less. At the time, suppose. Entonces, cuando meditamos, pues primero vemos cómo están los canales, y luego lo que queremos es este aspecto como de disolver. Entonces, toda esta parte, tomémosla como una meditación. No importa si alguna cosa no entendemos, más bien vamos a experimentar con percibir y ver si estamos anclados en el silencio. You are emotionally that time disturbed. Then you put your right to the left. If you are that time disturbed on the left side, disturbed in the sense that if your left side is frozen, then you raise your left side and give yourself a balance before meditation. Now, let us see which side is less.
first of all. Put your hands like that. Vamos a ver cómo están los canales. Y hay una niñita pequeña delante y dice, pon así tus manos, a ver qué sientes. Are you alright? Getting cool breeze? Getting it? Breeze, I'm not. ¿Percibes las vibraciones? Better? ¿Estás Are you mejor? getting in this side? Y hace la técnica de equilibrar los canales. No? Something moving? Cool breeze is coming now. Is there cool breeze? Is it? There is cool breeze in your hand? ¿Sientes la brisa fresca en tus Are you feeling manos? it? Muy bien. So, once you have given yourself a balance, then the best thing is to pay attention to your emotions, to Manasya. Watch them. You can enlighten your emotions by thinking of your mother, right? Just enlighten them. Just Y después observar las emociones que pueden ser iluminadas poniendo la atención en la Madre Divina. we will solve the problem. Whatever are the problems in the mana, all right? So once you get connected with those emotions and you start looking at them in your meditation, you will see these emotions are rising within you. And if you try to put these emotions on your mother, as they said, the lotus feet of your mother, they will start also dissolving those emotions and they'll become sort of expanded. Y después observamos las emociones y las entregamos a la Madre Divina. Y notamos cómo se disuelven, pero también cómo se expanden. That you will extend that in such a way that you will feel you are in control of these emotions. You are in control of them, and by that controlling those emotions, your emotions, which are expanded, enlightened, are powerful. And these emotions, when you feel that way, then the cause of those emotions can be solved. Es una sensación de que esa emoción la observamos, la controlamos, se expande y se convierte en un poder que puede resolver. For example, just now, you got emotionally stirred up because I talked about, say, these children. Naturally, anybody would be. Now, when you are stirred up with that, you put that problem of those feelings that are rising in you, that those waves of feelings that are coming at the lotus feet of your mother. So they get touched, say, by that power, you can say. Then these emotions become enlightened. And when these emotions become enlightened, they have a power to solve the problem. Por ejemplo, hace un momento que hemos hablado de los niños, pues naturalmente se ha generado esa emoción. Entonces lo que hacemos es entregarlo al poder divino y cuando ello, digamos, llega, es tocado por este poder, es cuando se ilumina y puede resolver. You see the point? As if they have reached the shore where they got the light and this problem can be solved. Es como si las olas de sentimientos, de emociones hubieran llegado a una costa donde se ilumina y a partir de ahí vuelven como solución. Because now you are not in an individual self. You are in the expanse. You are in the samashti.
And because you have entered into that position, that's why you have got these powers of entering into another person's body, to see the vibrations of another person, to raise the Kundalini. Otherwise, you could not have. So for you, it is very easy to do it, because I am also sitting here in first. So easy to put these emotions just there so that they get enlightened and your wish is fulfilled. Because emotions are nothing but wishes. Entonces, ahora también dice que, claro, cuando meditamos, es lo que hablamos antes, nos conectamos con el inconsciente, en ese modo silencio. De alguna manera ya no estamos aislados, ya estamos en contacto con ese inconsciente, que es lo que pues también nos permite percibir la energía, percibirnos a nosotros, percibir a otros, ayudar a que se eleve la Kundalini. O sea, que de alguna manera salimos de esa individualidad y empezamos a experimentar este aspecto más sutil o divino que realmente nos conecta. These emotions are actually the left side, as I said, is the desire. So the desire is taken, any desire, and is put in the prana. Now, how do you put it on the prana? That you control your prana. That's why they do pranayama. See? Like. Y ahora es cuando va a hablar de, digamos, de la técnica que va a hacer en esta pequeña meditación, que también la emoción se puede poner en el prana. Prana es el aire y la respiración. Entonces, como con la respiración también podemos ayudar a equilibrar las emociones. Like you sit down now very comfortably. Now you have a desire to put your attention to that. Attention is very important. See? Por ejemplo, tenemos un deseo, ponemos la atención en él. La atención es muy importante. Now this attention is to be put onto the prana. So the emotions are there, and then bring those emotions and put them into your attention. Means they are now, you are aware of them. Now what you do is to watch your breathing. See now. Try to reduce your breathing. Tenemos la atención en cuál es nuestra emoción y percibimos cómo es la respiración. Reduce it. La reducimos poco a poco, In the sense despacio. that you have breathed out, wait for a while, then breathe in. Respiramos, esperamos un For a long rato. time, then you breathe out. So in 1 minute, your breathing will be less than normal. All right, try that. Intentadlo. Coges aire, esperáis un poquito, luego lo soltáis. La respiración se va haciendo más lenta. Breathe in. Now with the emotion, keep the attention on the emotions, you see, so that the Manteniendo la atención en la emoción que tengáis. connection is established. Better? See the Kundalini rises? ¿Sentís cómo asciende la Kundalini? ¿Os sentís mejor? Now, when you are breathing, find that there is a space in between, which you just leave it vacant. Breathe in. Now leave it vacant. Respiramos, hacemos una apnea. Ya dice dejar un espacio vacante. Una apnea de respiración. Now breathe out. Now leave.
Cogemos aire, apnea. Soltamos un ratito de apnea. We take it. Breathe in. Keep it there. Then leave it. Keep outside. Now breathe in. Now start breathing in such a way that you stop your breathing. Attention should be on the heart or could be on the emotion. Better. Keep the breathing inside for a while. Bring it out, then outside for a while. Then again. Then you'll find that for a while you will not breathe. Hacer apneas. Parar de vez en cuando la respiración. See, you settle down. The laya takes place between your prana and your mana. Both the shaktis become one. Now, at this stage when you are silent, now you think of your intellect. It's lost. En este estado, observáis si hay actividad intelectual y os dais cuenta de que no hay. Just think of it, it's lost, it's no more there. So what is happening actually that this laya, the attention goes into the intellect and enlightens the intellect. See, the thought is not there. Try to find your intellect within yourself. Now see where is my Intentar ver si está por ahí el modo de pensar o si se ha ido. intellect. Try to find it. It's not there. It's not working. Again, try it. It is working, but it has become the samashti. It's become the collective now. See now? Did you follow that? There's no thought. This exercise will give you this thoughtless awareness, the establishment of thoughtless awareness. No hay pensamientos.
Cada uno de nosotros seguimos el experimento a nuestro ritmo, que básicamente es observar desde el anclaje en el silencio y ayudarnos de una respiración pausada con apneas. Apreciamos si hay cambios en las emociones. Apreciamos si hay brisa fresca en las manos. Y damos simplemente unos instantes para que todo se establezca, se asiente, repose bien en nuestra memoria y en nuestro entendimiento.